Presenta Miguel Rivadeneira. Los protagonistas, las entrevistas, la búsqueda de la verdad. Miguel Rivadeneira, en la revista de opinión Democracia. Buscando la verdad en la revista de opinión Democracia, 7:19 en el territorio continental ecuatoriano. Queremos dar la cordial bienvenida a este panel en la revista de opinión Democracia a la economista Mónica Heller, directora de la Cámara de Comercio de Quito, el doctor Pablo Jiménez, vicepresidente ejecutivo de la Cámara de Industrias y Producción, y también este invitado, el doctor Walter Espuriel Vaquerizo, de Análisis Semanal. Les hemos invitado para abordar temas de interés en la coyuntura. Lo primero tiene que ver con la reunión que se realizara hace 2 días en Colombia respecto de esta inclusión del Ecuador en la Alianza del Pacífico, el acuerdo comercial con México, que está previsto para las próximas semanas, y también queremos aprovechar el momento para abordar la situación económica al inicio de este año, el tema de la incidencia de la reforma tributaria que se aplica en el Ecuador desde una visión del sector privado y sector productivo ecuatoriano. Bienvenida, bienvenidos. Quisiera ilustrar sobre el primer tema, Alianza del Pacífico, lo que este jueves, en declaraciones a la revista de Opinión Democracia, desde Colombia, daba cuenta el canciller ecuatoriano Juan Carlos Holguín. La jornada se vio determinada por el apoyo irrestricto de los primeros mandatarios de los otros países. Ellos han manifestado su interés de que Ecuador entre en un proceso expedito dentro de la Alianza del Pacífico. Y con México, nuevamente, al hacerse público de manera bilateral que las negociaciones están ya en una última fase que esperamos cerrarla, como ha dicho el presidente Lasso desde hace mucho tiempo, en marzo de este año. Nosotros consideramos que podremos estar en la Alianza del Pacífico durante este 2022. El tener ayer como un nuevo hito de la Alianza del Pacífico a Singapur, país con el que existe una hoja de ruta de la Alianza del Pacífico más allá de lo comercial, sino de transferencia en ciencia y tecnología, de transferencia en temas de educación, de cambio climático, permite ver que este bloque, que representa hoy por hoy el 8% de la economía del mundo, tiene una serie de objetivos que para nuestro país serían espectaculares. Por lo tanto, estamos muy contentos de lo sucedido el día de ayer y esperamos que Ecuador esté este mismo año en la Alianza del Pacífico. Esa fue la respuesta que diera este jueves desde Cartagena de Indias el canciller ecuatoriano Juan Carlos Holguín a la revista de Opinión Democracia. Doña Mónica Heller, muy buen día. ¿Cómo ve este momento de avanzar hacia la Alianza del Pacífico y el acuerdo con México? Muy buen día. Muchísimas gracias por la invitación. Buenos días a todos los miembros del panel. Yo creo que esto es valiosísimo. Creo que Ecuador necesita desesperadamente entrar a formar parte de este bloque. El volumen, la masa crítica del Ecuador es muy pequeña. Los productores se preocupan con alguna frecuencia de qué pasa si pierden el proteccionismo, si pierden su espacio. Pero yo creo que si miramos el mundo desde una manera un poquito más amplia, entrar en un mercado de 230 millones de consumidores con poder adquisitivo, donde habrá intercambio de tecnología, donde habrá intercambio de inversión, donde habrá un mercado ampliado, donde naturalmente por esas mismas condiciones nos veremos obligados a tener una mejor producción con mejores costos, que finalmente abaratarán el consumo en el Ecuador. Todos esos elementos son absolutamente indispensables. Estamos hablando de un potencial importante de turismo para el Ecuador. Estamos hablando de un mundo muchísimo más amplio, más interesante para el consumo, para la producción, y creo que este es un momento donde Ecuador debe desprenderse de esas preconcepciones, donde no hemos hecho lo que hemos debido hacer por miedo, y más bien enfrentar que esta es la realidad del mundo. El mundo hoy es
amplio, la información está disponible para todo el mundo, todos los entornos buscan intercambios y buscan esas alianzas donde mejoren sus condiciones y sus alcances. Ecuador no puede ser diferente, Ecuador tiene que entrar en esta alianza y lo que tiene es que tener una forma de negociación inteligente que le permita unos años para hacer las adaptaciones necesarias, es decir, hay que comprender cuál es nuestra situación, hacer una valoración justa de dónde estamos y lo que necesitamos para este proceso y hacer una negociación que nos acompañe en ese sentido en el tema de tiempo. Y necesitamos tomar los correctivos internos para volvernos más competitivos, para mejorar nuestra productividad y para entrar en esta alianza en las mejores condiciones posibles. En ese sentido, Alianza del Pacífico, pero también México, estos mercados que nos abren la posibilidad de competir. Por cierto, con algunas observaciones que desde sectores delicados de exportadores como el camarón o también la metalmecánica han tenido algún tipo de reparo, doña Mónica. Mire, es natural que tengan preocupación. Si usted hace un análisis histórico de lo que pasó en la Unión Europea, también había preocupación del sector agrícola y también había cierta resistencia por parte de algunos de los productores y de los exportadores. Pero primero, ese ejercicio, ese ejemplo en la Unión Europea nos ha demostrado que ese no fue el resultado. Segundo, no podemos precautelar el bienestar de unos pocos y sacrificar el bienestar de la gran mayoría. Por eso le decía yo que se vuelve muy importante hacer una negociación inteligente, dar los tiempos adecuados para que se tomen los correctivos, para que esos sectores sensibles puedan hacer los ajustes necesarios. Y siendo cierto que les preocupan ciertas cosas, también es cierto que se abren grandes oportunidades. Mire usted lo que pasó, por ejemplo, con el sector automotriz en Chile. Era un país productor de vehículos. Cuando entra a formar parte de la Alianza del Pacífico y cambia un poco la naturaleza de su comercio, hacen una modificación a ser productores de repuestos automotrices y hoy es una industria importantísima en Chile que ha subsanado cualquier dificultad que hubiera podido presentar la integración al pacto. Y por otro lado, un crecimiento económico importantísimo. Ese crecimiento económico va a mejorar las condiciones de trabajo en el Ecuador, va a mejorar los precios de consumo en el Ecuador, nos va a colocar a nivel del mundo, nos va a obligar a tener mejores estándares, mejores precios, una mejor productividad, pero además es inevitable. Es decir, nosotros podemos seguir luchando con barreras forzadas, pero la naturaleza del mundo es que si no nos integramos, quedaremos fuera y no estaremos mejor, estaremos peor. Mira el crecimiento que ha tenido Colombia en los últimos años versus el crecimiento que ha tenido Ecuador. El mercado internacional, el volumen, la masa crítica es fundamental para el crecimiento. No podemos seguir aislados y no podemos seguir engañándonos. El mundo hoy es otra cosa. Bienvenido al doctor Pablo Jiménez. ¿Cómo ve esta gran perspectiva de apertura, como ha dicho el presidente, para insertarle al Ecuador en el mundo y que haya más mundo en el Ecuador respecto de Alianza del Pacífico y acuerdo con México? Muy buen día. Muy buenos días, Miguel. Buenos días, Mónica, Walter. Efectivamente existe, ¿no es cierto?, esta nueva visión de la economía por parte del gobierno, ir a un proceso de apertura. El país necesita avanzar en ese sentido. Hemos estado algunos años, ¿no es cierto?, viendo únicamente la casa adentro y no vemos qué es lo que está pasando en el mundo. Entonces, es saludable este proceso, ¿no es cierto?, que está iniciando el gobierno ecuatoriano. Y ingresar a la Alianza del Pacífico es un paso fundamental, ¿no es cierto?, para, como dice el presidente Lasso, tener más Ecuador en el mundo y más mundo en el Ecuador. Ahora lo que hay que hacer es ver en qué condiciones vamos a ingresar a la Alianza del Pacífico. Se ha mencionado, ¿no es cierto?, que vamos a ingresar como un miembro pleno. Anteriormente estábamos negociando una entrada como Estado asociado. Y ahí hay una diferencia que es importante porque eso nos obliga a adoptar todo el acervo normativo de alianza que ya fue negociado entre 4 países y donde el Ecuador seguramente va a tener que adherirse. Habrá que ir viendo, ¿no es cierto?, cómo quedan al final estas listas de desgravación con México y luego, posteriormente, cómo vamos a entrar a la Alianza del Pacífico.
Entonces hay que ir buscando, ¿no es cierto?, estos mecanismos que les permitan a los productores locales adaptarse, reconvertirse. Necesitamos también trabajar en una agenda interna muy agresiva, de la misma mano o de la misma forma en que estamos trabajando una agenda comercial agresiva. El presidente ha dicho que quiere 10 acuerdos comerciales. De la misma forma tenemos que avanzar en una agenda de competitividad, una agenda interna, ¿no es cierto?, que le devuelva ciertos grados de competitividad a los productores locales a fin de que puedan ser competitivos y que puedan competir con estos grandes países. ¿Y cómo fortalecer esta agenda de competitividad que tanto requiere el Ecuador, doctor Jiménez? Bueno, hay varias facetas, ¿no es cierto? Indudablemente tenemos que pensar en una reforma laboral. Siempre se lo ha venido comentando, ¿no es cierto? Que el país es muy caro para producir. Entonces hay que ir buscando, ¿no es cierto?, qué mecanismos permitan a los trabajadores flexibilizar sus skills, su set de habilidades, ¿no es cierto? Vamos a tener que reconvertir necesariamente algunos sectores y lo que estamos trabajando ahora es una agenda de empleabilidad, darle a los trabajadores entrenamiento para que puedan adaptarse a los nuevos segmentos de la economía. Adicionalmente, hay que ir analizando la carga impositiva que tiene el sector empresarial. La última reforma tributaria, ¿no es cierto?, aumentó de forma significativa la carga tributaria para las empresas por un periodo de 2 años. Esto necesariamente implica que las empresas no van a poder hacer inversiones en estos 2 años porque van a tener que poner sus recursos para pagar esta contribución temporal y eso puede rezagar un poco el crecimiento de las propias empresas. Las inversiones, ¿no es cierto?, se pueden ver un poquito afectadas, inversiones que son muy necesarias ahora para precisamente tener esta reconversión productiva. Además de eso, tenemos unas trabas muy importantes, ¿no es cierto?, con diferentes sectores, con diferentes instituciones del sector público, y ahí hay que ir analizando cómo desmontamos toda esa tramitología que existe para que las empresas puedan hacer su trabajo mucho más rápido y mucho más eficiente. Esos temas vamos a abordar más adelante, tanto el tema tributario, el tema económico, y esto que años de años venimos hablando. Recordamos en esa época nefasta de los 10 años cuando decía que ya se va a agilizar los procesos. Hubo reunión con los empresarios y nunca se concretó nada, fue puro bla, bla, bla. Quiero dar la bienvenida al economista Walter Spurrier Vaquerizo de Análisis Semanal y este primer comentario respecto de la perspectiva del ingreso del Ecuador a la Alianza del Pacífico y el acuerdo comercial con México, con este entorno. Buen día, Walter. Buen día, Miguel. Saludos, Mónica, Pablo, todos los que hacen Radio Democracia, todos los que nos escuchan. Esto se encuadra dentro de la política que ha manifestado Guillermo Lasso de insertar el Ecuador en el mundo. Y es algo a lo que tenemos que hacer frente, es algo que se viene, es algo que es inevitable. La tecnología significa que todos estamos más cerca en el mundo y por lo tanto la globalización lo está imponiendo la tecnología. En el caso de la Alianza para el Pacífico es la puerta para poder negociar con el Asia. Y en negociar, la Alianza del Pacífico la forman las 4 economías latinoamericanas más grandes que miran al Pacífico y nosotros somos la quinta, o sea, debíamos haber estado ahí desde un primer momento. Y sí, estas dificultades que se han mencionado, lo que ha mencionado Pablo, parte es lo que nos toca pagar por ser remolones en montarnos en esta iniciativa. Debimos haber estado desde un primer momento. El caso con México, he estado haciendo a la distancia seguimiento de las negociaciones. No nos está yendo tan bien. Aparentemente México está muy cerrado a no permitir que Ecuador tenga acceso, no abrirse a los productos que el Ecuador sabe exportar. Se van a abrir a los productos que nosotros no producimos. Y a las finales nos va a tocar tener que ceder en algo. A lo mejor nos darán un contingente de exportación para estos bienes. Se dice que
Lo que sucede es que AMLO es el sur de México, justamente del estado que produce los bienes que el Ecuador quiere exportar. Y luego, pues ellos sí están demandando una apertura al Ecuador de los sectores en que ellos son muy competitivos, sectores industriales, en los que nosotros consideramos que son sensibles. Ahora, como decía, nosotros tenemos que abrirnos. Eso va a representar, ese acuerdo con México va a representar desafíos a nuestra industria. Y también si avanzamos un acuerdo con China, que también está buscando Guillermo Lasso, y China se nos presenta con muy buenas oportunidades para lo que nosotros sí podemos exportar, también será un desafío para nuestras industrias, la industria automotriz, la industria de la línea blanca, textiles, calzado, metalmecánica, que son las áreas que estamos protegiendo. Pero como señalaba Mónica, en el caso chileno, lo que sucede es que las empresas que hoy tienen protección ya deben estar al tanto desde hace algún tiempo. La tendencia es a que no haya, a que desaparezca esa protección. Y por lo tanto tienen ya que ir afinando sus líneas de actividad a los sectores en los que no van a necesitar esa protección, o por lo menos no tan fuerte, y ser competitivas, e incluso pensar en poder exportar. Entonces, en ese sentido, es inevitable que vayamos en esa dirección. Guillermo Lasso está impulsándolo, y yo pienso que va a concretarse con las dificultades que presente, pero va a concretarse, y a las finales, por supuesto, hay sectores que se van a sentir perdedores, mayor desafío, pero como digo, tienen que convertirse, y a las finales el país mejora. Pensemos en lo siguiente. Yo llevo analizando lo suficiente tiempo la situación nacional para acordarme de la época en que prácticamente entre Quito y Guayaquil, las empresas que de Guayaquil entraban a Quito y viceversa. Y luego se dio una mayor interconexión nacional, y ahora esas diferencias ya no existen. Somos un solo mercado, las dos ciudades más grandes y el resto del país. Y el país se ha beneficiado de eso, ¿no? Es mucho más eficiente de lo que era antes, cuando cada ciudad o cada región era casi autónoma. O sea, a las finales la integración lleva a una mayor eficiencia y lleva a un mayor beneficio para todos. Lo que sucede es, como repito, hay sectores que se ven afectados y tienen que aprender a reconvertirse. En el caso de los trabajadores, como bien señala Pablo, es necesario ayudarlos a migrar de ciertas actividades a otras, porque salir de actividades que no tienen futuro a entrar a actividades y tener las destrezas para trabajar en actividades que son las que van a salir adelante. Walter, ¿cuáles serían esos sectores que pudieran verse más afectados? Exportadores, el caso del camarón o el banano, el caso de la metalmecánica, con una circunstancia como se argumente en las negociaciones: si no está todo aprobado, nada está aprobado. Así, hasta ahora, pues todo lo que se ha negociado con México no vale si es que no se llega al acuerdo final, ¿no? Entonces, en ese sentido, todo está pendiente. En el caso de México, realmente las expectativas de mayores ventas del Ecuador son limitadas, porque los productos de gran capacidad de exportación del Ecuador también produce México, incluso México exporta, ¿no? Somos más eficientes nosotros, pero ellos también exportan. Y estamos hablando camarón, banano, cacao. Luego hay el aspecto de las industrias que México pues tiene mayor desarrollo, como son el caso de la industria automotriz, como es el caso de la industria textil, el asunto calzados, cierta línea blanca, y ahí pues vamos a tener que tener una mayor apertura. Nosotros ya con México tenemos una balanza comercial muy negativa, pero nosotros estamos buscando ese acuerdo con México esencialmente porque es la puerta para la Alianza del Pacífico, y entonces poder negociar con Asia. En lo que un acuerdo con México nos puede favorecer ya de manera exclusiva, no solo considerando la posibilidad de negociar con Asia,
es en lo relativo a que con una mayor relación económica y la normativa que viene con la relación económica, va a haber más incentivo de las industrias mexicanas de expandirse en el Ecuador. De hecho, México ha sido en los últimos años un importante inversor en el Ecuador. Ha comprado empresas ecuatorianas y una vez que las ha comprado, ha invertido para modernizarlas y para hacerlas más grandes y más eficientes. Entonces, en ese sentido, un acuerdo nos va a permitir ser más atractivo a la inversión mexicana. El otro tema que quiero plantearles es sobre la base de la situación económica que estamos viviendo y la reforma tributaria que se aplica por una decisión del Ministerio de la Ley frente a la irresponsabilidad de la Asamblea que tanto dijeron y nada aprobaron. Por ello entró por Ministerio de la Ley de acuerdo al proyecto presentado por el Ejecutivo. Doña Mónica Heller, más recursos para el Estado, pero la pregunta es ¿a cambio de qué? Pablo Jiménez citaba uno de los tantos temas, la tramitología. Venimos hablando tanto tiempo y esto no mejora, no se agilizan los procesos. ¿Cómo lograr calidad del gasto? ¿Cómo está impactando esta reforma tributaria? Bueno, yo creo que esta es una coyuntura importante para empezar a hablar con congruencia. No podemos hablar de mejorar nuestras condiciones de competitividad y simultáneamente cargarle a la productividad ecuatoriana con más impuestos, más aranceles, más cargas. Creo que este es un momento donde la conversación tiene que nivelarse y debemos entender que para que Ecuador sea un país en igualdad de condiciones en este nuevo mundo en el que pretendemos entrar, tenemos que replantear el chip y tenemos que empezar a pensar que el Estado no puede seguir gravando a la empresa privada y a la productividad. Cada dólar que usted le quita a la empresa privada para mandarlo al Estado es un dólar que no se invierte, donde no hay capital de trabajo, donde no mejoramos las condiciones de productividad, por tanto de empleo y por tanto de contribución impositiva finalmente, para llevarlo a un Estado obeso, ineficiente, con unos pesos que no ha sabido manejar y que finalmente no cambia nada. Es decir, por muy buena que sea la intención y por muy buenos nombres que se le pongan a los impuestos solidarios, impuestos de contribución, impuestos de corazón abierto, lo que quiera que le llamemos, finalmente el resultado es que el Estado es ineficiente. Ese es un dinero que no cumple su función, porque inclusive los subsidios están mal focalizados, es decir, hay que hacer una reingeniería de fondo. Lo primero es entender que quien genera la gran cantidad de trabajo en el Ecuador es el sector privado. Esa es una cifra que hemos oído 1 y 1000 veces, 9 de cada 10 empleos los genera el sector privado. Quien genera los ingresos importantes, quien genera la productividad, quien genera la economía, quien es el motor de un país, es el sector privado. Si usted le sigue cargando con pesos que no tienen lógica, es que mire cuánta carga tiene el Ecuador, no somos hoy ni remotamente competitivos, tenemos aranceles brutales, ISD, que es un absurdo, porque usted tiene que pagar materias primas, importación de maquinaria, etcétera, y pagar ISD. Tiene unos costos de productividad muy altos, tiene una semana laboral menor que la gran mayoría de los países vecinos, tenemos un 15% de utilidades, tenemos un montón de pesos que finalmente lo que significan en términos reales es que somos más costosos, nuestra producción es más costosa. Ese es un contrasentido. No podemos hablar de ser más competitivos, de entrar a negociar en igualdad de condiciones y por otro lado cargarle a la productividad con una serie de pesos que no puede llevar. Este es un momento de sincerar la conversación y tomar una decisión de verdad de país. ¿Qué queremos? Queremos ser competitivos, queremos mirar al futuro, queremos garantizar la subsistencia de la fuerza laboral, no a corto plazo, no con protección, no con concesiones sociales que evidentemente no funcionan y que son extemporáneas y que además corresponden a otra época y a otro discurso. O queremos tomar los correctivos de fondo, inclusive a expensas de un buen remesón a corto plazo, pero proyectarnos como país a largo plazo, proteger a las siguientes generaciones, proteger la inversión, proteger la productividad, proteger el esquema productivo que hoy está
tan mermado, tan golpeado después de 2 años difíciles de COVID, después de un 2019 con manifestaciones y con una serie de problemas sociales que finalmente han generado que se pierda un porcentaje significativo de la infraestructura. No es solo un tema de facturación, es que se ha perdido por cierres de muchísimos negocios esa infraestructura que hoy no es recuperable. Entonces, la conversación inteligente en este momento, en la que el país está obligado a tener, la que los líderes deben enfrentar, así no sea del gusto social, es cómo vamos a corregir de fondo, rápidamente, antes de que sea muy tarde, cómo le vamos a permitir al Ecuador ser competitivo y cómo vamos a entrar en un mundo amplio, con grandes oportunidades. Como bien decía Walter, mire, entrar a la Alianza del Pacífico hoy es entrar al mercado oriental. Es entrar a un mercado muchísimo más grande del que jamás Ecuador ha soñado. Hace pocos meses salió la noticia en Ecuador de que hemos exportado en una de las empresas ecuatorianas por primera vez en la historia $1.000 millones. Camarón, si no me equivoco, ¿no es cierto? Esa es una posibilidad que hoy luce como real. Esa es la visión de futuro que tiene que tener el Ecuador. Pero no podemos lograrlo, no podemos hacerlo si paralelamente la conversación es más impuestos, más cargas, más castigos, porque finalmente cada uno de esos impuestos es un castigo. Cuando usted habla de un impuesto al patrimonio, es en esencia un castigo al ahorro, porque el patrimonio, sea individual o empresarial, es el ahorro. Y cuando usted grava ese patrimonio, está castigando el ejercicio del ahorro. Y esas lógicas que obedecen a unas concesiones sociales, que obedecen a un discurso popular, que obedecen a un tema probablemente electoral a mediano plazo, hoy no son congruentes con la productividad y con una mirada al norte, a un mundo competitivo y a una realidad que se da con nosotros o sin nosotros. Como bien decía nuevamente Walter, nosotros somos tardíos en esta gestión. Colombia y Perú han entrado muchísimo antes, han tenido un crecimiento muchísimo mayor, han tenido mejores condiciones comerciales. Es decir, está claro que Ecuador no lo ha hecho bien, que este es un momento de corregir y que hay que tomar las medidas necesarias para que ese ingreso sea exitoso y para que nos pueda proyectar a un mejor futuro como país. Doña Mónica, ¿y cómo agilizar procesos y superar esto que es una carga permanente y que no ha habido manera de simplificar la tramitología? Nuevamente, esas son decisiones. Es decir, el problema es que Ecuador es un país atrapado en una tremenda burocracia ineficiente. Mire usted la ciudad de Quito, por ejemplo. Si no me equivoco, el número actual está muy cerca de 25.000 colaboradores en el municipio, cuando paralelamente Guayaquil tiene 5.000. Si eso no es diciente, si eso no nos revela que somos ineficientes y que nos llenamos de burócratas a los que hay que darles oficio, porque si no, ¿cómo justificamos su existencia? Entonces, cada uno tiene un trámite y cada uno tiene que supervisar el trámite del otro, y en este ejercicio de justificación de realidades, lo único que hemos hecho es impedir que las cosas fluyan y que se hagan rápidamente y eficientemente. Creo que esas son decisiones políticas. Creo que al final del día es tema de decisión. Si esa es verdaderamente la posición que va a tomar el país y si estamos dispuestos a hacer lo que eso requiere, pues será tema de simplificación rápidamente y punto. Es un tema de requisitos. Si dejamos de exigir toda esa tramitología, se dejará de hacer. No es tan complicado. Doctor Pablo Jiménez, ¿cómo enfrentar este año con la reforma tributaria? Se ha hablado de la desinversión, un problema complejo por los impuestos que se está cargando con esta reforma tributaria. Efectivamente, esta reforma tributaria es bastante dura para el sector productivo. Y recordemos que el sector productivo, el sector privado es el motor de la economía y simplemente sin inversión no va a haber reactivación. No se va a poder generar nuevos niveles de empleo y esto va a afectar, ¿no es cierto?, a toda la sociedad ecuatoriana. Existe la preocupación, ¿no es cierto? Y si tenemos un problema fiscal que lo venimos arrastrando ya desde hace más de 15 años, una de las medidas, ¿no es cierto?, que se han tomado son estas famosas contribuciones temporales. Sin embargo, estas contribuciones temporales ya van siendo permanentes para las empresas. Esta es la tercera contribución que se va a pagar. Y lo que hace, ¿no es cierto?, es aumentar la carga tributaria al que precisamente
genera empleo, genera inversión, genera prosperidad. En ese sentido, ¿no es cierto? Hay que revisar cuánto las empresas están pagando por tributos. Hemos hecho un análisis dentro de la Cámara de Industrias y Producción y la contribución temporal es el equivalente al 38% de la utilidad de las empresas. Si a usted le suma el 25% de impuesto a la renta, existe también en marzo, tenemos que pagar otra contribución que se le puso hace un par de años a las empresas. Son aproximadamente 6 puntos de las utilidades, más el 15% que se paga a los trabajadores, usted simplemente se queda con una carga tributaria de casi el 80%. Con estos niveles de carga tributaria, las empresas muy difícilmente, ¿no es cierto?, podrán tener el oxígeno necesario para hacer frente a este proceso de apertura comercial. Ahora, esto por el lado empresarial, ¿no es cierto? También hay que analizar por el lado del gobierno central, del sector público no financiero, ¿dónde están esos huecos donde se nos están yendo los recursos, ¿no es cierto? Recordemos que en la época, en unos gobiernos anteriores, existían unas compras públicas que simplemente no tenían razón de ser, compras públicas que han sido muy cuestionadas, ¿no es cierto? Hay varios casos que incluso se los están analizando ahora. Tenemos represas que simplemente tuvieron un sobrecosto, compras de helicópteros, ¿no es cierto?, que nunca funcionaron o que incluso se nos cayeron. Entonces hay que ir avanzando, ¿no es cierto?, ir limpiando todo eso que tenemos para tener un sector fiscal que sea sostenible y creíble en el tiempo. Es muy importante tener finanzas públicas sostenibles, porque si no arreglamos el problema fiscal, las empresas van a tener siempre esta duda de cuándo me van a volver a cobrar más impuestos. Entonces, tenemos que generar un pacto fiscal, ¿no es cierto? Cuando nosotros estábamos debatiendo este tema con la Asamblea, que al final no tomó los correctivos que le dijimos, o que nosotros le sugerimos, tenemos que generar un pacto fiscal. ¿Y eso qué involucra, no es cierto? Involucra analizar cuáles son los ingresos del Estado, cuáles son los gastos del Estado. Hay un gasto público que es bastante ineficiente, ¿no es cierto? Mónica había mencionado el tema de los subsidios. Ahora estos subsidios simplemente van a aumentar con este nuevo incremento del precio del petróleo. Es decir, nosotros quemamos, ¿no es cierto?, básicamente nuestros ingresos. Eso es lo que sucede cuando subsidiamos a los combustibles fósiles. Lo que tenemos que ver, ¿no es cierto?, es cuál es el balance general, cuáles son nuestros ingresos, en qué estamos gastando y qué hacemos para tener un sector público y unas finanzas públicas sostenibles. Estas finanzas públicas sostenibles que apalanquen el crecimiento de largo plazo. Hay cosas que el Estado tiene que hacer, tenemos que fijarnos mucho, ¿no es cierto?, en educación, en la salud, en los problemas de nutrición, pero también el Estado tiene que decir y tiene que ser muy franco, ¿no es cierto?, y decir, mira, yo ya no puedo hacerme cargo de la inversión en carreteras o de la inversión en puertos, en aeropuertos, y dejarle al sector privado que ingrese, ¿no es cierto?, a través de APPs, otras modalidades, para poder generar inversión de largo plazo en infraestructura que le permitan a las empresas, a las personas, a los ciudadanos, tener bienes y servicios de mejor calidad, que precisamente nos ayuden a ser más productivos. Y creo que por ahí, ¿no es cierto?, está el debate. Tenemos que ser muy transparentes en cuál es la situación de las finanzas públicas, cómo nos dejaron las finanzas públicas. Tuvimos una renegociación de la deuda bastante buena. Sin embargo, esta deuda hay que empezar a pagarla en 4 años y ver cómo la vamos a pagar. Lo mejor es pagar, ¿no es cierto?, a través del crecimiento económico, y para generar el crecimiento económico necesitamos inversión privada. Doctor Jiménez, y más impuestos, pero también cómo mejorar la calidad del gasto, por un lado, en el Estado ecuatoriano, y por otro, simplificar los procesos de lo que venimos hablando tanto sobre la tramitología. Sí, ¿no es cierto? Creo que hay varias trabas que existen aún, no únicamente a nivel del gobierno, a nivel del gobierno central. También tenemos que ver la lista, ¿no es cierto?, de trámites que hay que cumplir en los GATS. Y, por ejemplo, el sector de la construcción es un sector que siempre puede traer mucho dinamismo a la economía, ¿no es cierto?, si es que se le da el financiamiento adecuado, pero existen ciertas trabas en los GATS que le impiden, ¿no es cierto?, crecer, poder construir.
Entonces, este tipo de trabas tenemos que irlas limpiando para generar mayor inversión, mayor empleo, mayor crecimiento, mayor prosperidad. Existen otro tipo es que es un aparataje increíble, ¿no es cierto? Que dentro de los propios ministerios, los ministerios más que hacedores de política pública se han convertido en certificadores o tramitadores, ¿no es cierto?, de documentos. Entonces, si uno quiere hacer cierto tipo de importación o quiere hacer cierto tipo de inversión, tiene que pasar por aproximadamente 6 o 7 cuerpos colegiados para que le digan, bueno, ¿sabe qué? Usted sí puede hacer ese tipo de inversión. Creo que hay que ir desmontando, ¿no es cierto?, estas estructuras en pro de darle mayor dinamismo a la producción nacional. Ahora que estamos hablando, ¿no es cierto?, de este acuerdo comercial, es muy importante que las empresas puedan hacer contratos de inversión con el Estado, ¿no es cierto?, precisamente para mejorar su eficiencia, pero realmente sacar un contrato de inversión en el país toma su tiempo. Se ha agilizado mucho en los últimos meses, sin embargo, todavía existen trabas que impiden que estos contratos de inversión ya puedan ser firmados y puedan ser ejecutados. Entonces hay que ir viendo, ¿no es cierto?, cuál es el balance justo, cómo como sociedad avanzamos para reducir esta tramitología que, como le digo, es en todos los niveles del sector público, y que las empresas, ¿no es cierto?, en lugar de destinar recursos a tener una persona o 2 personas haciendo trámites o lo peor, ¿no es cierto?, es la pérdida del tiempo, esperar para que le acepten un trámite, lo que las empresas puedan hacer es cambiar esos recursos hacia sus actividades, hacia su giro de negocio. Siempre seguimos con atención los análisis periódicos permanentes de Walter Spurrier. Queremos una opinión respecto del inicio de este año con esta carga tributaria al sector productivo, Walter. Bueno, sí, es un golpe al sector productivo. Inicialmente había o sea, el acuerdo que firmó el presidente Moreno con el Fondo Monetario, hay la necesidad del Ecuador de reducir su déficit fiscal, que ya es insostenible. No vamos a poder seguir colocando bonos en el mercado internacional a 10% o más para financiar el gasto corriente. Y el Ecuador tiene, como algunos otros países, una extrema rigidez en su gasto. Lo lógico es, como dice Mónica, reducir la burocracia, pero también el fondo está consciente de esta dificultad que tiene el país para reducir la burocracia y planteaba que está dispuesto a apoyar al Ecuador en su plan económico con tal de que aumente sus ingresos. El gobierno de Lenín Moreno había aceptado aumentar el IVA. Lasso renegoció ese acuerdo, no renegoció, sino que buscó medidas alternativas y optó más por un impuesto al patrimonio e impuesto aumento a la renta. Hubiera sido más sano lo del impuesto al consumo, porque es consumo, no producción, pero pues optó por una medida que significaba una mayor aceptación popular, muy preocupado por la aceptación popular, porque mientras que por una parte aumentó el patrimonio a las empresas y el impuesto a la renta a los profesionales, tanto profesionales independientes como los que trabajan en empresas, o sea, una clase moderna y preparada de la sociedad, le aumentó fuertemente los impuestos. A cambio de eso, redujo el IVA y el ICE en unos cuantos productos de consumo popular para poder decir que al 80% de la población le bajó los impuestos. Yo pienso que esto va a causar, primero, el problema cuando se requiere que las empresas incrementen la inversión, les está quitando dinero para incrementar la inversión. Entonces, en ese sentido, ese impuesto afecta a las posibilidades de crecimiento que tenemos el presente año. Las empresas van a tener menos disponibilidad para invertir. Y por el lado de los privados, hoy recién se están percatando los profesionales en relación de dependencia de que las retenciones que tienen por impuesto a la renta son mucho más elevadas y que por otra parte no van a poder reducir los costos. Y esa es una clase profesional que
suele estar endeudada, pues suele tener una hipoteca, suele tener pagando cuotas para un automóvil, suele poner los hijos a escuelas privadas que les cuesta poderlas pagar, tiene que tener seguro de salud porque pues, no puede confiarse en los servicios del IES y ahora va a tener que ver dónde corta sus gastos. Entonces, de un sector de la población que apoyó muy fuertemente al programa de Guillermo Lasso, pues ese sector se tiene que ver enfriado algo en su apoyo al gobierno porque los ha afectado y ha adoptado una política tributaria contraria a lo que se dijo en la campaña, que era que iban a bajar los impuestos y más bien pues han subido. Entonces, en ese sentido, la reforma tributaria ayuda al fisco por el lado de una buena reducción del déficit fiscal, la reducción superior a lo que se había previsto o de lo que se había comprometido con el Fondo Monetario, porque la manera como yo entiendo la reforma tributaria, el presidente mandó una propuesta de impuestos muy alta para tener lugar para negociar una cierta reducción de esa carga tributaria y a las finales pues entró por Ministerio de la Ley, o sea que obtuvo más recursos de los que tenía previsto. Entonces, en efecto, ese problema fiscal lo ha tenido un buen paso para solucionar ese problema fiscal, pero por otra parte se crea un camino mucho más arduo para llevar adelante la recuperación de la economía, porque las empresas que tienen que hacer la inversión están golpeadas. En ese sentido, ¿cómo mejorar la competitividad en condiciones extremadamente adversas en este campo, Walter? Bueno, hay una serie de reformas que tienen que hacerse y que el Ecuador en ese sentido es muy, muy resistente, es muy conservador, aunque ese conservadorismo se lo disfrace de progresismo, ¿no? Vamos a un mundo distinto. Los cambios tecnológicos significan un cambio muy importante en el mercado laboral. Ahora, por ejemplo, un caso que se está dando en Estados Unidos, que es un país que está más adelantado, pero normalmente nosotros seguimos esas pautas con un poco de atraso. En Estados Unidos la gente está dejando el empleo porque está prefiriendo las oportunidades que ahora hay de ser empleos eventuales y de acuerdo a su tiempo y de sentirse que no tiene que ir a un lugar a trabajar de 9 a 5, sino que tiene la posibilidad de hacer algo de teletrabajo, tiene la oportunidad de hacer ciertas tareas específicas y están abandonando el empleo. Necesitamos una reforma tributaria, una reforma laboral, nuestra legislación laboral obedece a otras épocas, obedece a las otras épocas cuando de pronto habían grandes empresas textiles, por ejemplo, en que contrataban miles de personas, cada uno haciendo un pequeño trabajo porque era muy manual la producción de prendas de vestir. Y entonces eran, entre otras, eran las grandes empleadoras, entonces se buscaba de que los empleados estén lo suficientemente protegidos porque una legislación para permitirles que tengan cierta tranquilidad y estabilidad en su empleo. Esas cosas, eso ya no existen, ese tipo de empresas ya no vienen, ahora mucha más movilidad en las actividades económicas y una mayor utilización de maquinarias, mayor necesidad de personas que tengan un nivel de preparación, hay mucha más apertura de empresas con otras líneas, algo mucho más flexible y hay mucha resistencia a dotar de flexibilidad al mercado laboral. Luego el asunto de los trámites. En efecto, aquí va a ser necesario que el gobierno ponga énfasis en administradores en muchas empresas. Se supone que el Ministerio de la Producción está trabajando y coordinando a las distintas entidades públicas para ver los trámites que tienen que eliminarse. Pero esto es sumamente frustrante, los resultados que se tienen. Por ejemplo, el presidente dictó, para hablar de algo muy simple, que ya no requieran cédula de identidad de sus papeles en trámites de la administración pública. La información que yo tengo de personas que lo han hecho, el Seguro Social sigue pidiéndolas. Entonces se averiguan, ¿y por qué el Seguro Social sigue pidiendo cuando se supone que ya está prohibido
que estén pidiéndoles que uno esté presentando papeleta de votación, etcétera, para hacer trámites. Porque no se ha reformado el reglamento interno. Entonces, no importa lo que digan las leyes. Entonces, o sea, hay una resistencia en la burocracia para cambiar. Entonces, ahí sí el presidente va a tener que poner mano dura. Fíjense lo que pasó en Petroecuador. El presidente dijo, Petroecuador tiene que seguir este proceso para elegir a sus nuevos directivos, un proceso internacional contratando firmas especializadas. No hizo nada. Entonces el presidente, después de tantos meses, de más de medio año, decidió ya nombrar una persona capaz, una persona, un ingeniero petrolero, encabezar Petroecuador, pero Petroecuador no se movió, no hizo caso al presidente. Entonces, sí es necesario tener personas que tomen el toro por los cuernos, ¿no? Hay legislación que bien intencionada para proteger a empleados públicos del abuso que puede tener un gobierno populista que quiere cambiarlos a los funcionarios eficientes por nombramientos políticos, pero eso también funciona a la inversa, ¿no? Funciona para proteger a los nombramientos políticos que no están haciendo nada y que no es posible sacárselos de encima. En estos momentos el gobierno también tiene que ver con una enorme cantidad de funcionarios contratados en el correísmo que están en contra de su modelo y contra lo que él propone, que le están boicoteando las iniciativas. Y entonces tiene que darse una enorme prioridad a solucionar esas dificultades. En lo que mencionaba Pablo de que no funcionan estas APP, bueno, ha nombrado a una oficina, ha nombrado a un funcionario especializado, a Roberto Salas, para que, un hombre del sector privado, para que vea de qué manera agilita los procesos de APP. Roberto Salas mismo dice que incluso los que se han firmado hasta ahora, bajo gobiernos anteriores, no han dado resultados satisfactorios ni para el Estado ni para el contratista. Entonces, es algo que ya tenemos que comenzar a ver resultados, porque esa es la opción que hay ahora. El gobierno no va a tener plata, el Estado no va a tener plata para invertir, la inversión va a tener que venir por el lado del sector privado y ya hay que salir con los nuevos mecanismos para que se dé la inversión privada que va a sacar el país de esta crisis que ya se inició en el año 2015. Con este entorno, doña Mónica Heller, ¿cuáles son, en resumen, los principales desafíos de este año 2022? Partiendo lo que señalaba Walter Espúril, reforma laboral. El gobierno ofreció poner a debatir en el Ecuador esta segunda quincena de enero, no se lo ha hecho y se sigue pateando hacia adelante la pelota en un tema fundamental, la reforma laboral. Aquí ha habido una discusión mal llevada en términos de la reforma laboral. Hay quienes se ponen muy sensibles y hablan de que cualquier reforma es precarización de los derechos del trabajador. Y creo que el primer paso es desprendernos de un lenguaje nocivo que no conduce a buenas decisiones, que efectivamente corresponde a épocas pasadas y que precautela la posición de algunos líderes sindicales que justifican su posición con esa lucha de clases y esa lucha de poderes. La reforma laboral no es mala, no tiene la intención de precarizar derechos, ni está hecha para perjudicar al empleado. La reforma laboral es necesaria porque hoy las leyes laborales del Ecuador son obsoletas y le mantienen en un estado de no competitividad ante el mundo. Pero además de eso, ha obligado a las empresas locales a tomar decisiones que finalmente no son buenas para el empleo. Mientras más difícil es la ley laboral, mientras más difícil es, por ejemplo, el despido de un mal trabajador, que es uno de los grandes temas en la reforma laboral, mientras menos flexibilidad haya en la contratación, si usted está obligado a contratar tiempo completo y el cargo solo amerita medio tiempo, entonces usted decide no contratar. El empleador no es mala persona.
Y no conozco, más que unas pocas excepciones, que siempre las hay, por supuesto, empleador que no aprecia su fuerza laboral. Recuerde usted que cuando usted contrata, usted entrena, hay un proceso formativo a su personal, además de que hay una relación simbiótica, lo que es bueno para la empresa es bueno para el colaborador. No se olvide que hay esa relación del 15% que hoy le hace socio al empleado y al dueño. Entonces, hay que desprenderse de esa lógica que es perversa y que es nociva para la conversación. Y hay que entender que si la medida y la ley es mala, el dueño, el empresario, está obligado a tomar medidas alternas. Entonces, más tecnología, más sistematización, menos fuerza laboral, más dificultad en el despido, menos contratación, es disuasivo, más obligatoriedad en las horas de trabajo, menos decisión de contrato. Es decir, todo lo que parecería que es bueno y que precautela al trabajador, a la larga ha probado ser malo y perjudicial para la empleabilidad. Tanto es así que los números de desempleo y subempleo en el Ecuador son absolutamente inaceptables. Si este proteccionismo y esa lógica laboral fuese buena, no veríamos el desempleo y el subempleo que vemos en el Ecuador. Entonces, la primera política debe ser entender que eso que se ha hecho históricamente y que se defiende acérrimamente es malo, finalmente es malo para los empleados. Entonces, o realmente estamos buscando mejorar las condiciones de empleabilidad y por tanto las condiciones de los empleados y los colaboradores, o no vamos a lograr ningún cambio positivo. El segundo tema es entender que esa es la naturaleza del mundo hoy. Con la contratación online, con la sistematización, con la universalidad que tenemos hoy, mantenerse atados a unas lógicas obsoletas, lo único que hace es perjudicar al Ecuador. Creo que es un momento de sincerar la conversación, de desprendernos del lenguaje y de los líderes obsoletos que finalmente no permiten el progreso. Creo que hay que buscar unas fórmulas que sean justas, que sean ecuánimes, que permitan el crecimiento económico, laboral, la productividad y sobre todo la empleabilidad, porque tenemos que reconocer que esta fórmula es mala. La situación de empleo en el Ecuador es paupérrima y esa es una realidad de la cual hoy no podemos seguirnos apegando. Creo que hay que flexibilizar sin duda alguna. El modelo de contratación tiene que ser flexible. Tenemos que ir a un modelo de contratación parcial, de contratación nocturna, de contratación de fines de semana. Tenemos que buscar equilibrar esos pagos al empleado ecuatoriano para que la productividad sea proporcional y competitiva. Tenemos que educar mejor a nuestra fuerza laboral. Tenemos que proyectarnos a futuro y darle más herramientas, un mejor skill set. Tenemos que elevar el nivel de productividad y de lo que el empleado ecuatoriano puede hacer para esa productividad. Bien. Sobre el tema, doctor Pablo Jiménez, ¿cómo avanzar con este tema que sigue pendiente, la reforma laboral? Bueno, creo que Mónica ha mencionado algunos aspectos que son fundamentales y ¿no es cierto? Se lo ha discutido mucho en varios foros. Realmente el país necesita cambiar sus leyes laborales. Tenemos que avanzar hacia nuevos conceptos. Existe precisamente, ¿no es cierto? El mundo está cambiando, como ya lo había señalado Walter, lo había señalado Mónica. Estamos avanzando, ¿no es cierto?, a un proceso de globalización, de tecnificación. Tenemos nuevas tecnologías. Y donde nosotros podemos ver, ¿no es cierto?, que los empleos del futuro van a ser muy diferentes a los empleos que tenemos ahora. En esa virtud tenemos que avanzar, ¿no es cierto?, a un criterio o tenemos que avanzar hacia diferentes conceptos. Uno de ellos es de la flexiseguridad, donde lo que tenemos que buscar, ¿no es cierto?, es darles a los trabajadores las herramientas necesarias para que puedan tener un trabajo en los sectores que van a ir moviéndose en la economía. Recordemos, ¿no es cierto?, hace unos 10 años seguramente se necesitaban fotógrafos, muchos fotógrafos. Ahora este trabajo se lo hace con drones. Entonces tenemos que ir buscando, ¿no es cierto?, para ver cuáles son esos trabajos del futuro, cuáles son esas herramientas y cómo damos a los trabajadores ese tipo de
de educación y de entrenamiento para que puedan tener un trabajo, ¿no es cierto?, en estos procesos de apertura que se vienen, y en general, ¿no es cierto?, cuando ya la globalización nos llegue acá al país. Es muy importante, ¿no es cierto? Mónica había comentado de varios temas que son necesarios. Uno de ellos es trabajar en las jornadas y en las horas en los cuales uno puede contratar. Y tal vez lo que ha hecho la norma, ¿no es cierto?, es darle una rigidez que no permite a los negocios ser más eficientes y tener mayores ganancias en productividad. Por ejemplo, ¿no es cierto?, contratar a ciertas horas es mucho más caro cuando el propio negocio exige que se contraten a esas horas. Un ejemplo, ¿no es cierto?, el sector de turismo a veces no necesita que tengamos trabajadores de 8 a 5 de la tarde, sino que sean unos horarios un poco diferentes, y para eso se necesitan este tipo, ¿no es cierto?, de nuevos acuerdos laborales. Necesitamos avanzar en eso para precisamente darle a las empresas y a las propias personas, para darle un trabajo a esas personas que actualmente no tienen un empleo, ¿no es cierto? Esa es la idea de una reforma laboral que tiene que ser muy amplia, muy discutida. Existen elementos, ¿no es cierto?, que ya que los ha mencionado Mónica, que los hemos conversado en algunos foros, que tienen que estar en la discusión. Y tal vez lo más importante, ¿no es cierto?, es que en esta discusión tienen que estar precisamente las personas que no tienen un empleo. Ellos tienen que estar dentro de estas conversaciones que se van teniendo, y de eso que la estamos política hablando de pública, ¿no es cierto?, pueda más de 5 millones de enfocarse también en ecuatorianos. ellos. Más de 5 millones de ecuatorianos que están en eso. Walter Spurrier, ¿cómo afrontar esta reforma laboral que está pendiente y que no hay manera por el ambiente, por la posición irreductible de algunos sectores? Bueno, el gobierno yo pienso que tiene que buscar líderes laborales jóvenes con quienes discutir, no con quienes todavía están soñando con las propuestas de la Unión Soviética, que ya desapareció hace más de 30 años. Tiene que buscar líderes laborales jóvenes que estén más a tono con la sociedad, y tendrá que hacer sus contactos en la asamblea para ver qué la asamblea está dispuesto a aprobar, y si la asamblea no está dispuesta a aprobar una reforma laboral, pues tratar de jugarse a la última instancia de ir a una consulta popular, cuestiones que, como digo, sería una última instancia, porque bajo las actuales circunstancias de que la economía no está avanzando, no hay mayor cantidad de empleo, tenemos una serie de problemas todavía por delante, pues probablemente el gobierno no tenga muchas opciones de ganar una consulta popular, pero va a tener que hacer el esfuerzo, va a tener que ya dejar claro en la conciencia popular que el actual esquema de empleo no va a dar resultado, no se van a poder conseguir un incremento del número de empleos bajo las reglas actualmente existentes. Ojalá que se logre conseguir que en la asamblea haya la visión para ver de que darse cuenta de que tienen que hacer algo, porque si no, no va a haber una recuperación del mercado laboral, y el empleo en Ecuador va a seguir siendo informal, va a seguir existiendo un trabajo no regulado, un trabajo en el cual más bien los trabajadores no tienen ninguna protección porque se le está haciendo fuera del ámbito de la ley. Entonces, esa es la tarea que tiene el gobierno, es sumamente complicada, pero es lo que le toca hacer. Y hasta ahora, como ya se ha señalado aquí, los llamados que ha hecho el presidente, los anuncios de que se va a hacer un gran debate nacional sobre la reforma laboral, lamentablemente todavía no empieza. Y seguiremos esperando esto tan fundamental y darle oportunidad. Muchas gracias por el aporte a Mónica Heller, a Pablo Jiménez y a Walter Spurrier en este debate fundamental al cierre del mes de enero. Muy buen día. Gracias. Muchas gracias. Buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia, 8:17 en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a hacer una pausa publicitaria y ya volvemos con un tema de interés en el orden político. ¿Cómo se alistan ya
precandidaturas, lluvia de candidaturas para la alcaldía de Quito en el marco del actual sistema político que lamentablemente abre espacio a tantos candidatos y la dispersión de las votaciones. Invitados, el doctor Ramiro Rivera, el doctor Arturo Moscoso y Lolo Echeverría. Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia. Inicio de espacio promocional y publicitario. ¿Te emociona un mundo donde la humanidad coexista en armonía con la naturaleza? Con tu ayuda es posible. Ahora, pequeñas acciones producen grandes cambios. Desconecta los cargadores de los equipos que no